Importante no solo para futuros controles, para el mismo control, que tiene que ver con situaciones jurídicas, sino para las siguientes evaluaciones. ¿Verdad? Bien, dicho eso, nos habíamos quedado ya en lo concerniente a la estructura del negocio jurídico. Ya habíamos visto que el negocio tiene tres elementos y requisitos. Ya habíamos visto que los presupuestos son estos factores que tienen que estar antes, por eso la denominación presupuesto, antes de la celebración del negocio. Algunos autores le llaman términos de referencia: sujeto y objeto. Los elementos son el material, el componente propiamente dicho del acto o negocio jurídico. Entonces, ante la pregunta de qué cosa está hecho un negocio, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué cosa está hecho? Muy bien, muy bien. Declaración de voluntad. Eventos, declaración de voluntad. Y esa declaración de voluntad, ¿qué cosa tiene? Una finalidad. Necesariamente, no siempre tiene una finalidad. Ya los requisitos sujeto, capacidad, objeto, posibilidad. ¿Qué cosas eran los requisitos? Características, ¿no? Que deben reunir tanto los presupuestos como los elementos. Y el objeto tiene que ser posible, el sujeto tiene que tener capacidad, la declaración debe tener una forma determinada y la finalidad, solicitud. La finalidad de los sujetos en el acto de negocio jurídico tiene que respetar la ley, tiene que respetar el ordenamiento. Aquí del sujeto habíamos indicado que en rigor todos pueden celebrar negocios jurídicos de manera personal, digamos, o a través de representante. Personal o representante. Profe, incluso el concebido, claro, solo que el asunto con el concebido es que si bien sus padres pueden celebrar el negocio por él, ¿dónde está el problemita o la discusión? En la eficacia de ese negocio. Si es que puede producir efectos de inmediato después de celebrado o hay que esperar que nazca. Ese asunto es lo discutido y, como habíamos comentado, hay dos posiciones sobre si la condición es suspensiva o resolutoria. Fuera de ese asunto, la regla es que todos los negocios, todos los sujetos pueden celebrar negocios. Persona natural, persona jurídica. ¿Cuáles eran los otros? Organizaciones no inscritas. Y el concebido. ¿Ya? El objeto. El objeto son los intereses de las partes. Como tú ya sabes, el acto de negocio jurídico se traduce en una declaración de voluntad. Ya sabemos que el principal negocio jurídico es el contrato.
Y ustedes, inclusive por cultura general, saben que los contratos tienen disposiciones o cláusulas. Esas disposiciones o cláusulas van a regular, van a reglamentar, ¿qué cosa? Interés. Los intereses de los celebrantes. Entonces, el interés está antes de la celebración del negocio. El interés está, repito, insisto, antes de la celebración del negocio jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, la declaración de voluntad recae sobre intereses. Los sujetos, cuando celebran un negocio jurídico, trabajan, moldean intereses. Entonces el objeto va por ahí. Es un ingrediente previo, los intereses de las partes. La declaración de voluntad, aquí hay que destacar, como ya saben, el término declaración. ¿Por qué, profesor? Porque el componente del negocio jurídico no es tanto la voluntad, porque la voluntad secas es un fenómeno que psicológico del pensamiento. ¿Podemos indagar en la mente? Lo que le va a importar al derecho es un comportamiento social. ¿Y qué cosa es el comportamiento social? La declaración de voluntad, la exteriorización del querer, la exteriorización del deseo de los sujetos. Claro, sin voluntad no hay negocio. Eso ni mucha quedar. Porque si no hay voluntad, ¿qué cosa voy a declarar? Si hay una declaración de voluntad, es porque hay voluntad. ¿Verdad? Entonces, sin negar en un plano teórico la voluntad es importante, lo concreto es que el componente del negocio es lo declarado, lo expresado. Por eso, como dice Taboada y tantos otros autores, la voluntad no manifestada, la voluntad no expresada, no tiene trascendencia jurídica. La voluntad va a ser importante jurídicamente, va a tener relevancia jurídica en tanto y en cuanto haya sido declarada, manifestada, expresada de alguna forma. Sin declaración, sin expresión, solo hay un fenómeno psicológico. La finalidad es el objetivo. Pero aquí quiero hacer una precisión. Ya, a ver, aquí quiero que recuerden, cuando hablamos de la finalidad, quiero que se acuerden de un rico platillo, la causa. Obviamente aquí estamos hablando de causa como objetivo de algo, como finalidad. Lo que ocurre, doctores, es que la doctrina, sobre todo europea, no habla tanto del término finalidad, para ser honesto. Prefieren el término causa, la causa del negocio jurídico.
el porqué del negocio. ¿Por qué se ha celebrado el negocio jurídico? ¿Por qué se ha celebrado ese acto jurídico? ¿Para qué? ¿Por qué? Y eso implica responder haciendo referencia a la función económica individual. ¿Qué función cumple el negocio jurídico? ¿Por qué se celebra el negocio? Porque va a cumplir una determinada función. Función económica individual. O sea, el negocio debe ser funcional por lo menos para una de las partes del negocio jurídico. Si el negocio puede tener una finalidad de alcance social, si el negocio jurídico puede tener una finalidad de un alcance mayor, estupendo. Si el negocio, repito, insisto, puede tener una finalidad mayor, una finalidad más amplia, bien, ¿ya? Pero lo mínimo que se pide es que el negocio tenga una finalidad ya concreta, específica para las partes. No tiene por qué cumplir una función económica de alcance real o social. Voy a poner un ejemplo, ya presten atención, un ejemplo lo van a entender mejor. Pero antes, un poquito de historia de esto. Antes de la tesis de la función económica individual, había la tesis de la función económica social, que la desarrolló mucho un autor italiano que cita bastante esta bobada, Emilio Betti. Profe de Betty la Fea, no. Betty es un apellido italiano. Emilio es el primero. Es un autor muy importante, quizá uno de los 5 autores más importantes de Italia del siglo XX. Bueno, Betti es un autor de la primera parte, por ahí que formó parte de la segunda mitad del siglo XX. Murió en los años 60. Toda su producción clave es de los años 40 y de los años 50 del siglo pasado, siglo XX. Betti estuvo en varias, digamos, dictando clases, conferencias, en Venezuela, en Brasil. No llegó al Perú, entiendo yo, de repente como turista para venir a conocer Machu Picchu, pero no así, digamos, cursos oficiales y demás. Venezuela y Brasil. Varias de sus obras han sido traducidas al español, al inglés. Bueno, hago este pequeño preámbulo por lo siguiente. A nivel político, Betti estuvo, ¿cómo decirlo?, bien considerado por un régimen italiano de la primera parte del siglo XX. ¿El fascismo? ¿Ah? ¿El fascismo? El fascismo, muy Con bien. Mussolini. El fascismo de Benito Mussolini. Cuando cae el fascismo, ahí Emilio Betti tuvo sus pequeños problemas, pero dado su prestigio académico, superó cualquier tema político. Bueno, cuando Betti estaba en la onda fascista, voy a decirlo así, él plantea la idea de la función económico-social del negocio. Y atención con lo que les voy a decir, por favor. No escriban nada, métanse esta idea en su cabecita. ¿Ya?
Si el sistema jurídico, si el Estado va a dar protección a actos de voluntad de los particulares, esos actos de voluntad tienen que darle un mínimo de utilidad a la comunidad. Si quieres protección estatal, ¿qué le vas a dar al Estado a cambio? Tu negocio jurídico, tu acto particular, tu acto de voluntad, tiene que reportar alguna utilidad, aunque sea mínima, pero algo concreto, al colectivo social. Si es un acto puramente egoísta que no pasa de los intereses de los particulares, que no moleste. El derecho no lo debe proteger. Y ahí Emilio Betti da un par de ejemplos. El ejemplo del canario favorito. ¿Qué pasa si yo contrato a alguien para que le dé su agüita o su comidita a mi canario que yo no puedo atender un día a la semana? O sea, Emilio Betti precisa que el hecho de no darle esa comidita o esa agüita al canario por un día, o mañana tarde no tenga, pero sí le alcanzo en la noche, el canario no se va a morir, ¿de acuerdo? Pero no quiero que se me estrese. Entonces contrato a alguien, puedes venir los jueves a darle su comidita y su agüita. ¿Por qué? No es que no quiero que mi canario se estrese un día a la semana. No quiero que haga ayuno intermitente. Emilio Betti dice que un negocio de ese tipo es puramente egoísta. Solo tiene una relevancia individual. Según Betti, el Estado no debe proteger eso. Entonces, si ese acuerdo se vulnera de alguna forma y alguien quiere tutela de los jueces, el juez, fuera de acá. No tengo tiempo para temas puramente individuales. ¿Tú te acuerdas que una de las premisas del fascismo es que quién está encima de quién? ¿El hombre sobre el Estado o el Estado sobre el hombre? El Estado. Lo segundo. En eso se enmarca lo que les acabo de explicar. Entonces, el negocio debe tener una finalidad, una función, un porqué, pero vamos, ¿de relevancia social o basta con la relevancia individual? Cuando cae el fascismo y regresan con todos los enfoques liberales, los enfoques individualistas, basta la función individual. Basta que el negocio reporte utilidad a los particulares y con eso ya el sistema debe proteger ese negocio, porque el sistema está al servicio del hombre y no al revés. Hay cambio. Bajo esa lógica, el ejemplo del canario se tiene que proteger. Otro ejemplo que se suele poner, ¿no? Oye, me pone un poco triste, me pone un poco mal. Veo a un vecino que tengo, que es un abuelito que ya está para sus hijos. Parece que sus hijos todos lo ven trabajo, nunca se acuerdan de que es un viudo. O por ahí que se metió con una jovencita, lo sangró y lo dejaron por ahí. Entonces yo quisiera ir a visitarlo, saludarlo, pero no tengo tiempo. Voy a contratar a alguien para que por lo menos le dé una saludadita los jueves en la tarde. Ya, según Betti, ese que tenemos un negocio sin trascendencia social. Su trascendencia es puramente individual. La comunidad no percibe un beneficio o una utilidad, pero con el enfoque de la función individual, allí sí hay una utilidad particular, hay una utilidad para los sujetos del negocio, están obteniendo
¿Algún rédito? Sí, listo. Suficiente. ¿Cuál es el enfoque que aplica en nuestro país? Si hablamos de la causa, del porqué de esa función, ¿tiene que ser función social o bastará la individual? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Por qué la individual? ¿Por qué? Permítanme un segundito, doctores, por favor. Entonces, por el artículo 1 de la Constitución, ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución? El individuo es ¿Todo? La persona es el principio. Muy bien, doctor. Sí, porque si nadie contestaba, yo me quitaba y regresaba solo para el control. El ser humano está por encima del Estado. Listo. Función individual. Oye, tu negocio es una cosa egoísta. Mi constitución es personalismo, humanista. El ser humano está por encima del Estado, perdón. Ya está. Bien. Entonces, a eso vamos. Ahora, hay que tener cuidado. Función económica individual, o también llamada causa concreta. ¿Por qué concreto? ¿Tiene que ver algo con cemento? No. Concreto lo podemos entender, doctoras, doctores, como específico. Específico. No me interesa la función genérica del negocio. La función en genérico no importa. Importa la función específica, concreta del caso. También voy a poner un ejemplo para que se den cuenta. Dos escenarios. Síganme, por favor, escuchen. Escenario 1. Tenemos una señora que es dueña de 2 departamentos en un edificio. Del 201 y del 202. Ella vive de sus rentas, la señora. Y lo alquila. Y bueno, ella, como que no le gusta invertir en abogados, ella descarga su modelito de contrato de arrendamiento de internet. ¿No? Ya lo descargo, listo. Y tiene 2 clientes, digamos, ¿no? Dos personas. Oiga, ¿por qué quiere alquilar? Ah, yo quiero alquilar porque me queda cerca de la universidad. Lo que pasa es que yo vivo muy lejos. Que tengo que madrugar para subirme al metropolitano. No, ya no. Ya he hablado con mi familia, de cerca a mis padres, me van a apoyar. Por eso quiero alquilar. Ah, ya, por estudio. Sí. Quiero vivir a la vuelta de la universidad para tener más tiempo para estudiar. No para otra cosa. Está bien. Oiga, ese es el señor Juanito. ¿Y usted, Jaimito? ¡Ay! Yo quiero alquilar, señora, porque me queda cerca de mi trabajo. Ah, ya, por trabajo. Sí. No por estudio. No. Yo ya egresé, yo soy ingeniero químico. Ya, está bien. Les alquilo a los 2. Pero la señora, como ya te dije, concéntrate por favor, la señora descargó modelos de internet. Ella estuvo conversando con los muchachos, con ambos, por correo electrónico y WhatsApp. Escúchame, te estoy explicando despacio. Bueno, no entendí. Es fácil, pero me tienes que prestar atención. Si no, se va a empezar. Entonces, tenemos los WhatsApps, tenemos los correos y tenemos los 2 modelos de contrato. Y la señora dice, bueno,
Son 2 departamentos, tiene un dormitorio, tiene cocina, todo. Yo cobro lo mismo, ambos tienen vista a la calle. 1.800 soles cada uno, mensual. Listo, señora. Procedamos. Ya está. Entonces, arranca el alquiler. Ya, hasta ahí. Ambos contratos de arrendamiento tienen la misma función genérica. ¿Cuál es? Dar el uso de un bien a cambio de un dinero. Esa función genérica la tiene cualquier contrato de alquiler. Todos. Ya no digo solo en el Perú, sino de repente en el mundo. Pero si vamos al caso concreto de cada uno, uno tiene una finalidad por razón de estudio, porque la señora los ha entrevistado y eso ha quedado en el marco de las conversaciones, y otro supuestamente por fines laborales. Cierto día, la señora, ya, ahí están los 2 escenarios. Cierto día, la señora está de visita y siente unos olores extraños que vienen del departamento donde está Jaime. De la señora, oye, El químico. ¿qué está pasando? Y va y toca la puerta. Oye, Jaimito. Sale Jaimito con sus visores. ¿No? Oye, que no trabajas con su mandil. Oye, ¿qué estás haciendo acá adentro? Y la señora pega un empujón. Era de armas tomadas. Jaimito, que no. Lo agarran por sorpresa. Y para no hacer la larga, un laboratorio de droga. Ingeniero. ¿Quién? Y la señora, oye, desgraciado, ¿qué estás haciendo? ¿En qué nos expones a todos? No quiero, yo voy a hablar con un abogado. Ahora sí. Ya, voy a hablar con yo me voy. Señora, un momento. Uy, doctor, la va a amenazar. Señora, mire. Yo nunca he tocado a una persona, no lo pienso hacer. Yo estoy haciendo un insumo, yo no sé qué hacen con eso. ¿Ya? Pero señora, mire, yo lo único que le digo es esto. Antes, yo no le voy a hacer nada, mire, no tengo armas, no tengo nada. Solo denme 2 minutos. Directo al grano. Señora, ¿cuánto le estoy pagando? 1.800. Hagamos una pequeña adenda. 5.000. Esto nunca pasó. Usted no sabe nada, firmamos una adenda. Y si usted ya no quiere saber más de mí, a fin de año me voy. Le pago por adelantado. Ahorita le yapeo 30.000. Se puede por 30, por correo, perdón, web. Ya me web te permite 30. Ahorita no, el máximo ya. Usted dirá, yo no digo nada, usted tampoco, y yo a fin de año me voy. Nunca va a pasar nada. ¿Quién soy yo para juzgar ahora que lo pienso bien? Sacan un papelito. No, yo acá el internet. Modelo de adenda. Las partes reunidas en la ciudad de Lima, por competir a sus intereses, se acuerdan que la renta va a sufrir un reajuste de 5.000 soles mensuales. Las otras partes acuerdan que se va a pagar los 6 meses por adelantado. 30.000.
Y la señora dice, sí, yo no soy angurrienta, después de esos 6 meses, chao. No, sí señora, yo me mando a mudar y acá no pasó nada. No vas a ver más de mí. Ya, ahí quiero que no te salga. Mira, ella ha bajado una adenda y en media página o menos hizo un agregado, un cambio de la renta y la forma de pago de 6 meses. Son poquitas líneas. La finalidad o la causa genérica, si quieres, causa abstracta, le dicen los italianos, por ejemplo. La finalidad genérica, la causa abstracta de ambos alquileres, el de Juanito y Jaimito, luego de la adenda, luego de que la señora sabe que el inmueble se va a usar para producción ilegal de químicos, ambos contratos siguen teniendo la finalidad genérica, es dar en uso temporal un bien por una suma de dinero, punto, en ambos casos. Lo que acabamos de presenciar es que la finalidad concreta o la finalidad específica del segundo arrendamiento, del segundo alquiler con Jaimito, va a sufrir un cambio y de pasar a ser lícito, pero lo que va a ser ilícito no es la función genérica o causa abstracta, es la específica. Pero escúchame, porque esto es un adelanto de lo que viene después. Esa función específica yo la determino o la identifico luego de una interpretación integral del acto de negocio jurídico. Y desde ya te digo que el acto de negocio jurídico, su interpretación no se reduce al mero papel, sino que hay que tener en cuenta todas las circunstancias del caso, todos los elementos que construyen la voluntad. Y en este caso, ¿qué tenemos? Las conversaciones de WhatsApp, el intercambio de correos y inclusive ese descubrimiento del acto ilícito y que ambos saben que va a ser para un uso ilegal. Es más, Jaimito, por seguridad, porque obviamente nunca vas a confiar en un delincuente, al momento en que la señora, ya señora, déjeme, y ahí está su dejo, y la empieza a grabar. De cuando la señora quiera sacarlo, le va a sacar la grabación. Uy, señora, me grabaron, me están pidiendo que me quede más tiempo, si no van a difundir la grabación, pero en fin, eso ya es un supuesto hipotético futuro. Lo que me interesa acá, lo que va a ser ilícito es la función concreta. La función abstracta siempre es lícita. El problema es la función concreta, específica, que se deduce o se infiere de una interpretación integral del acto de negocio jurídico. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces la función genérica, bueno, ahí está el papel y ahí lo sacan. La función específica es que tengo que tener en cuenta todos los elementos. Pero hay otra pregunta más, o un aspecto más que no pueden dejar pasar. Profesor, pero hay una duda. ¿No podríamos decir que la función ilegal del arrendamiento de Jaimito, esa causa concreta, ilícita, no es de antes? Porque él estaba usando droga o procesando droga desde antes. Al día siguiente nomás empezó con lo indebido. ¿Cómo entendemos la función concreta en ese contrato de alquiler de Jaimito? ¿Siempre fue ilícita o pasó por 2 etapas? ¿Por qué habría pasado por 2 etapas? ¿Cuáles serían esas 2 etapas?
¿Nada? Perdón. A ver, Profesor. si estamos hablando de un contrato de arrendamiento, esa finalidad General. tiene que ser solo de uno o de dos. De los dos. El hecho de que el comportamiento de uno solo haya sido indebido a espaldas del otro, eso configura un incumplimiento del contrato. Pero no que el contrato tenga una finalidad indebida o causa concreta indebida, porque la causa concreta se analiza considerando a todas las partes, no la actuación unilateral de una de ellas. Lo que ha habido desde siempre es un incumplimiento de parte de él. Él desde el saque fue deshonesto e incumplió el contrato. Supuestamente era un uso normal en el marco de un contexto laboral de trabajo. Este gracioso lo usó como laboratorio clandestino. Hay incumplimiento. ¿Dónde viene el problema? Cuando lo descubre y él le hace la propuesta inmoral y ella acepta. Allí la finalidad indebida es unilateral o de los dos. De los dos. Por eso Y allí ya se vicia, recién allí se vicia la finalidad concreta. Causa ilícita, como dicen los españoles, los italianos, que sería finali, para efectos de la terminología peruana, del Código Civil peruano, fin ilícito. Cuando el Código Civil en el 140 habla de finalidad lícita, fin ilícito, ¿de qué finalidad está hablando? ¿De la concreta o abstracta? Concreta. Porque la abstracta siempre va a ser lícito, siempre. Estamos hablando de ley. Ahora, esto tiene que ver también pues con el fin práctico. Se supone que los sujetos celebran un negocio, un acto para alcanzar ciertas finalidades prácticas, ciertos objetivos prácticos. Ya, hasta acá. ¿Me dejé entender? ¿Preguntas? Profesor, dijo que la finalidad concreta puede ser ilícita o es ilícita. La concreta puede ser lícita o ilícita. En el caso de Jaimito, una primera parte fue lícita, solo que él incumplió, esa es otra cosa. ¿Ya? Pero cuando él le hace la propuesta por la plata y ella acepta, ahí hay una finalidad compartida. Ya el negocio tiene su causa concreta ilícita. La causa abstracta, genérica, siempre es lícita. ¿Cuál es la que puede ser lícita o ilícita? La concreta. Y esa concreta yo la determino del puro papelito o todas las circunstancias. Todas las circunstancias, como vamos a ver en el tema de interpretación, que es el que sigue esto de estructura. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? Esto remuda más aparte del caso. El caso que los contratos que han sacado de internet llegan a ser lícitos ante la ley, ya que son sacados de internet, o sea, tienen una constancia legal. Ah, ya, ok. Como vamos a ver en un ratito, el contrato, los negocios jurídicos son de forma libre. Puede ser por WhatsApp, por Instagram, Facebook, por una escritura pública, algo más formal que llega al registro público de repente después. Lo importante es esto de acá. Gracias por tu pregunta.
Yo voy a calificar al negocio jurídico por el fin práctico que las partes buscan alcanzar seriamente. Profesor, la venta de un terreno tiene que ser una cosa muy solemne. No, lo que importa es el fin práctico. Y como vamos a ver, el contrato de compra-venta no tiene formalidad de ningún tipo. La compra-venta no tiene formalidad de ninguna clase. Entonces se puede celebrar en una servilleta. O verbalmente puede caer una grabación de mí o de Zoom. O puede ser en una escritura pública, una cosa más solemne. Lo que importa es el fin práctico. En una compra-venta el fin práctico es la transferencia de propiedad por dinero. Por ejemplo, en el alquiler el fin práctico es el uso del bien por una suma de dinero. El uso temporal. ¿Otra pregunta? Podría decir que todo negocio jurídico es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un negocio. Ya, en la lógica que habíamos expuesto la clase anterior, el género es el hecho jurídico. Aquí, ¿qué tenemos? Hecho natural, acto jurídico y negocio jurídico. En el lenguaje del Código Civil, al negocio, ¿cómo le llaman? Código Civil. Desde una perspectiva doctrinal, acto y negocio son diferentes y son dos especies de algo mayor, el hecho jurídico. En el Código Civil peruano, negocio y acto son sinónimos, pero doctrinariamente hablando, digamos, son diferentes. Todo negocio es acto, todo acto es negocio, en la terminología del Código Civil, pero doctrinalmente, como dijimos, cosas distintas. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Listo, sigamos por acá. La capacidad. Capacidad. La capacidad es la aptitud es la aptitud que se tiene para ejercitar situaciones jurídicas subjetivas. La capacidad, repito, insisto, es la aptitud que se tiene, ¿ya?, para actuar o también ostentar lo que se llama capacidad de goce, situaciones jurídicas. Aquí se suele hablar de goce y de ejercicio, pero más, digamos, desde una perspectiva más contemporánea, aquí se habla de subjetividad. Subjetividad y de ejercicio, capacidad secas.
Esa subjetividad, ¿ya? Esa subjetividad, doctoras, doctores, ¿por qué se denomina así? Porque la capacidad de goce es la posibilidad de ostentar situaciones jurídicas, y eso, valgan verdades, lo tienen todos los sujetos. O sea, todos los sujetos de derecho tienen eso. O sea, decir sujeto con capacidad de goce es como decir sube arriba. ¿Animó a subir abajo? Repito. Decir sujeto con capacidad de goce es decir sube arriba, baja abajo, sale afuera. ¿Cómo se llama eso? Redundancia. Muy bien, redundancia. Entonces, la capacidad de goce como la aptitud para ostentar situaciones de ventaja, de desventaja, lo tienen todos los sujetos de derecho. O sea, la capacidad de goce ya es intrínseca al concepto de sujeto de derecho. ¿De acuerdo? Atención, por favor. Todo sujeto entonces tiene esta capacidad de goce, la aptitud de ostentar, tener situaciones de ventaja o de desventaja. ¿Ya? Ahora, esta capacidad de ejercicio es la aptitud para, entre comillas, usar, ejercer, actuar las situaciones jurídicas objetivas. Y eso no lo pueden hacer pues todos los sujetos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo de las situaciones jurídicas, un poquito difícil que lo haga un bebé. ¿Qué sucede entonces? El bebé tiene subjetividad, pero no capacidad. Eso ustedes, entiendo, ya lo han visto en persona. Para celebrar un negocio, entonces, el sujeto tiene que tener capacidad. ¿Cuándo se adquiere la capacidad de la que estamos hablando? Mayoría de edad. 18 años. Ahora, ¿qué pasa antes? Muy bien. Capacidad restringida. La capacidad restringida, ¿de qué edad queda? 16 a 18. La capacidad restringida, ¿cuánto tiempo dura? 2 años. Y antes de los 16, incapacidad absoluta. Incapacidad absoluta. Incapacidad absoluta, ¿desde cuándo? Bueno, si consideramos al mismo concebido desde la concepción hasta los 16. Y ahí viene capacidad restringida,
Y finalmente, la llamada capacidad plena. ¿De acuerdo? Con la capacidad plena yo ya tengo la aptitud para ejercitar, actuar, utilizar las situaciones jurídicas objetivas. Ya, pero aquí pensemos en lo siguiente un momento. La capacidad es un derecho. Cuando Juanito cumple 18 años, puede decir, tengo derecho a mi capacidad. La capacidad es una situación jurídica. No es. Ya saben ustedes que las situaciones jurídicas son posiciones específicas de los sujetos frente al ordenamiento jurídico. Posiciones que pueden implicar realizar un interés, situación de ventaja, o sacrificar otro interés, situación de desventaja. En cambio, la capacidad, ¿qué cosa es? Una aptitud. La capacidad es una aptitud. Una aptitud. Aquí tenemos una pequeña metáfora que nos puede ayudar un poquito a entender la diferencia entre la capacidad y las situaciones jurídicas. Presten atención. En la misma subjetividad. Imagínate que estás en un comedor. Estás con una, ¿cómo se llama? La bandeja, la charolita. ¿Ya? Entonces, en esa bandejita, en esa charola, van a poner la ensalada, el postre, el segundo, la entrada, etc. Los platillos, la bebida, lo consumible si quieres, lo que se va a consumir. Pero obviamente no lo vas a hacer solo con la boca. Van a haber cubiertos, cuchara, tenedor, cuchillo. Ya para los más exquisitos, cuchillo de pescado, de carne, dependiendo, etc. Ya miren, presten atención. ¿Qué va a pasar? El sujeto, la persona que carga la bandeja de charolita, es el ser humano, el sujeto de derecho. Y todos, en este esquema, todos los sujetos tienen su bandeja, tienen su charolita. La charola, la bandeja, es la subjetividad, llamada antiguamente capacidad de goce. Es la aptitud para ostentar, tener las situaciones jurídicas. ¿Y cuáles serían las situaciones jurídicas acá? Los platillos. Y los cubiertos, ¿qué son? La capacidad de ejercicio, porque te va a permitir aprovecharte de los platillos. ¿Con qué actúas o usas las situaciones jurídicas? Con la capacidad, como ya dijimos hace un rato. ¿Entienden la idea? Entonces, allí tenemos, doctores, un esquema, una pequeña metáfora que nos puede ayudar un poquito a entender esto. Cada vez que yo digo posición específica, aptitud para actuar esa situación. ¿Me entienden?
Con el esquema o metáfora que acabo de proponerles, ya se entiende un poco mejor la idea. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con una persona que tiene alguna lesión, un impedimento? Alguien le tiene que dar de comer en la boca, usar los cubiertos por él. Ahí va a surgir la figura del representante legal, eventualmente. Porque ese representante, si se me permite la expresión, va a ejercitar su capacidad por él. No es que él mismo no puede, como un bebito, un niño, un infante o una persona con discapacidad en algunos casos. Bueno, los incapaces absolutos están en esa situación. Los incapaces absolutos no pueden actuar en sus situaciones jurídicas. Tienen que hacerlo otro por él. Es como una persona que tiene un impedimento y no puede servirse por sí misma de la charola de la bandeja. Va a requerir asistencia. ¿Se entendió? Cuando habla de discapacidad, doctor, hace referencia a la discapacidad cognitiva. Incapacidad, hablo exclusivamente de la incapacidad absoluta y seis para abajo. No, me refiero a discapacidad. Por el artículo, a eso vamos a entrar ahorita. Gracias a tu pregunta. Profe, ¿y dónde entra la figura de la discapacidad? ¿Dónde entra la figurita de la discapacidad? Ese es un problemita. Ese es un problema. El Código Civil dice claramente que la persona con discapacidad es tan capaz como cualquier otra. Eso, doctores, es un despropósito. A ver, pensemos. Una persona que tiene un problemita de discapacidad mental profunda, ¿cómo voy a decir que está en igual situación que una persona que no tiene discapacidad? Profe, todos somos iguales. Por eso, precisamente porque la Constitución nos reconoce una igualdad, cuando tenemos una situación fáctica de disparidad obvia, innegable, ¿qué debe hacer la ley? Emparejar por la necesaria igualdad. Igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales. Para que no se traduzca en un tema de discriminación. Pero ¿qué hace este decreto 1384, la peor reforma del Código Civil? Desigual. No, ¿cómo lo vamos a discriminar? Hay que quede. Eso es discriminatorio. Más bien, eso sería inconstitucional. ¿O es inconstitucional? Porque fíjense, antes, cuando una persona con discapacidad mental celebraba un negocio, si esa discapacidad mental era profunda, el negocio iba a ser nulo. Y con eso le convenía, lo protegía al sujeto con discapacidad. Sí. Si por su discapacidad había una nulidad. Sí. Claro, lo protege, lo cuida, porque no lo está vinculando y no le están cargando la responsabilidad de un negocio. Pero ahora, no, la discapacidad mental no afecta al negocio jurídico. O sea, viene un maloso, un malandrín, un crápula, un truchimán, y se aprovecha de la persona en estado de discapacidad y le hace firmar cosas. Disculpen el francés, ¿ya lo fregó? No, por su discapacidad vamos a cuestionar, pero si la ley dice que la discapacidad no vicia ya, ahora ¿cómo lo protejo? No, ¿de qué lo vas a proteger? La igualdad.
¿Qué igualdad? Más bien, la nulidad, la anulabilidad, de lo que ya hablaremos, la invalidez que emergía de la discapacidad era precisamente para protegerlo, para equilibrar la cancha. Un equilibrio necesario precisamente por el principio de igualdad. Pero no, dejaron la cancha así. Inaceptable. Tremendo error del legislador. Es una reforma. Pero el código es claro. La discapacidad mental, por más profunda que sea, no afecta al negocio. Eso incluso perjudica a los adultos mayores, porque antes existe una cosita llamada demencia senil. Alzheimer. Es un supuesto de discapacidad mental del ciudadano, de la ciudadana. Un mal hijo, una mala hija, un mal yerno. Como en las noticias Muera, que le han hecho firmar. Firma nomás. Ay, ya. ¿Qué es para tu remedio? Firma nomás. No lee. Yo leo por ti. Tararara, ya. Ay. Después se quiere impugnar, se diagnostica la demencia. ¿Acaso la discapacidad mental dice la igualdad? No te olvides. O sea, esa reforma es pues una desgracia. Sí. Y fíjense algo más. Si ya había desde el año 2016 había una comisión de reforma del Código Civil. Si ya había una comisión de reforma, ¿por qué el Poder Ejecutivo, sin avisar, de forma inopinada, saca este decreto 1384? Para empezar, fue una falta de respeto a los profesores que conformaron esa comisión. Entre ellos, un autor que van a revisar, el profesor Juan Espinosa, que seguramente ya han leído en persona. O sea, te comisiono para ver el Código Civil, pero yo por mi lado lo voy a seguir viendo. Y me vale lo que tú piensas. Entonces, ¿para qué lo comisiono? Encima que esos trabajos son ad honorem. Pero eso es importante, pero en el fondo lo de menos también. Porque lo importante es el craso error que se genera. Ahora, para remate, no un debate, no una publicación previa. Mira, queremos reformar, recibimos comentarios de las facultades de Derecho. O sea, la gente, la verdad no tengo muy claro quién es, la gente que estuvo detrás de eso, hasta el cielo. O sea, en cierto día de septiembre del 2018, como estos días, hace 7 años, modifican el Código Civil y nadie se enteró. Si es una norma tan trascendente para la vida común de la ciudadanía, por lo menos se hace una discusión previa, es algo tan obvio. No, se hace una reforma profunda así de forma inesperada. Ya, pues, el bodrio que salió. Y este es solo un ejemplo, porque está repleto de inconsistencias y han complicado al código. Profesor, pero profe, pero y entonces,
con la reforma se pueden aprovechar de las personas. Sí. ¿Qué podríamos hacer? Hay que plantear una interpretación para solucionar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el abogado o abogada? Tiene que, hasta donde se pueda, ¿no? Porque hay límites. Tampoco es mago, pero hasta donde se puede tratar de plantear soluciones interpretativas. Ok. Ok, la discapacidad mental no afecta la capacidad. Pero lo cierto es que una persona con discapacidad mental no va a ver formada su voluntad de forma regular. Podría darse una situación de lo que vamos a ver más adelante llamado vicio de voluntad, que son el error, el dolo y la violencia. El error, el engaño y la amenaza. Un tema de error, un tema de engaño puede construirse para tratar de proteger a la persona que está con discapacidad mental, y le hacen celebrar un negocio que definitivamente le causa daños, perjuicios. Por allí, las habilidades. Ese es un punto. Hay otro punto más. ¿Qué pasa con los contratos celebrados por menores de edad? ¿Qué pasa si un menor de edad se compra un sanduchito, se matricula en una academia? ¿Qué pasa con esos contratos del día a día de los menores de edad, de adolescentes? De niños. Pero La mamá se olvidó de unos víveres y le manda a su hijita de menos de 10 años para que vaya a comprar. ¿Dónde está tu papá? No, pues señor, solo 200 gramos de queso. Ya tu mamá, tu papá. Claro, porque no tiene capacidad plena, tiene incapacidad absoluta. Existía el artículo 1358 del Código Civil, que tenía una solución genial. Incluso cuando había congresos, eventos internacionales, los profesores extranjeros saludaban esa solución del Código peruano. ¿Qué decía el 1358? Que lo que se refiere a las necesidades ordinarias de la vida cotidiana, el incapaz puede celebrar contratos sin problema, siempre y cuando se refieran, insisto, a su vida cotidiana, y estos incapaces tengan, ¿qué cosa? Discernimiento. ¿Qué cosa es el discernimiento? Ajá, muy bien. La posibilidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo que le va a hacer bien de lo que le va a hacer mal. Lo único que se requería era discernimiento, no importa que fuera incapaz, con tal que el negocio sea de su vida cotidiana y tenga discernimiento. Entonces, cuando tú te comprabas en el kiosco, en el colegio, un pancito con pollo, normal, válido, vida cotidiana, y tú con discernimiento, ya está. Fíjate, quiero comprar mi PlayStation 5, ya, ahí está. Algo ordinario, tiene discernimiento, listo. Tiene que ver con sus necesidades personales. Pero vino este decreto malazo y borró el 1358.
Profesor, y ahora nos quedamos sin salida normativa. Por eso en redes sociales, en plataformas digitales de derecho, ustedes van a ver que algunos dicen millones de contratos nulos por causa de ese decreto, que mejor ya no sigo con los adjetivos. Pero yo quisiera que ustedes reflexionen, doctores, salud, que lo que pasó con ese decreto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y si mañana más tarde, en un futuro, la normativa del país está en manos de ustedes, piensen, jamás puedo repetir lo que pasó con esa vaina del 380. No puedo hacer una reforma que afecta la vida de todo el mundo de forma inconsulta, con un secretismo barato. Antes de tocar la vida social de la mayoría de mis compatriotas, lo mínimo que debo hacer es promover alguna discusión previa y avisar. Eso es lo mínimo en un Estado democrático. Terrible. Bueno, profe, y ahora que no está el 1358, lo cambiaron por otra cosa, ¿qué hago? Cuando mi sobrinito me compró algo por mi cumpleaños es nulo, profe. ¿Cómo solucionamos? Otra vez tenemos que apelar a la interpretación. Tenemos que buscar salidas. Yo quisiera que aquí también adviertas lo siguiente. No diría que está bien, sino que incluso diría que es necesario que tengas una conducta o una actitud crítica frente a las normas. Pero no basta, porque eso es lo fácil, no basta en agarrar y tirar piedra. Hay que plantear o buscar soluciones vía interpretación. Porque no basta con decir que lo cambie el Congreso, que lo cambie el Congreso, cambien la ley, cambien la norma. Esa es la solución más facilista. Uno tiene que ir más allá y plantear soluciones interpretativas. Voy a cambiar la interpretación de esto. El Código Civil tiene algunas reglas que podríamos aplicar por analogía para tratar de construir o resucitar al 1358. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas salidas? Lo vemos en un momento. Voy a traer sus pruebas, doctores. ¿Ya? Unos minutos de paso que respiran. En su artículo 11 establece que los adolescentes, o sea, de 12 para arriba, pueden constituir personas jurídicas de carácter cultural o deportivo. Y establece que los niños pueden asociarse libremente sin intervención. Todo esto sin intervención de los papás. Eso es uno. Dos, el artículo 45, perdón, dice: en buena hora que ese decreto horrendo no lo tocó, se escapó. No lo leyeron. Ese decreto es como la orden 66 de Star Wars, hasta el 100, malévolo.
El menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, legados y herencias voluntarias, siempre que sean puras y simples, sin intervención de sus papás. Entonces, un menor puede celebrar donación, aceptar herencias sin intervención de sus papás, puede constituir personas jurídicas. Esas reglas podríamos aplicarlas por analogía para otro tipo de negocios de la vida cotidiana. Y con eso habríamos solucionado el problema de la validez de un acto cotidiano celebrado por un menor de edad, vía analogía Código del Niño y Adolescente o incluso esta norma del Código Civil. ¿Me han seguido? Pero alguien podría decir, no, esa no es la solución, porque el Código de los Niños y Adolescentes, el artículo que he mencionado, o este otro artículo del Código Civil, son reglas excepcionales, porque la regla general es que los negocios se celebran teniendo mayoría de edad, y estas reglas son de excepción. Y tú sabes que el título preliminar en el artículo 4 dice que las reglas excepcionales no se aplican por analogía. O sea, este decreto legislativo 384 es tan nefasto que hasta vía criterios interpretativos se complica la solución. O sea, así de pésimo es. Por no decir otras palabras, como soy profesor, ya no me puedo ir más allá. Qué ganas no me falta. Pucha, profe, y ahora, menos mal, hay una salida que está en el propio Código de los Niños y Adolescentes y está en la misma Constitución. La aplicación del interés superior del niño. ¿Han escuchado ese principio? Es un principio muy importante, ¿no? Cada vez que hay un problema normativo, yo debo optar por soluciones que privilegien el interés de los menores de edad. Mientras el artículo 4 del Código Civil es del 1984 y es una regla de proscripción de la analogía de carácter general, la regla del interés superior del niño está en la Constitución y en una norma posterior, porque el Código de los Niños y Adolescentes es del año 2000. Tú sabes, cuando hay conflicto en el tiempo, queda lo más reciente. Ahí quitamos del fichero la regla cuarta del código que dice, tú no puedes aplicar por analogía. No, sí lo tengo que hacer, porque así lo impone el interés superior del niño, que está en una norma posterior al Código Civil. Ya, soluciona. Esto que acabamos de hacer, ¿cómo se llama? Argumentación jurídica. Entonces, como dicen el mandamiento de los abogados, no basta solamente con leer, que es importantísimo y esencial. También tenemos que razonar, sobre todo cuando tenemos que buscar soluciones. Pero evidentemente, si yo no conozco las categorías, las normas, no importa que yo sea una máquina de razonamiento, si no tengo los insumos, ¿cómo? Yo puedo tener la mejor cocina, puedo tener a Virgilio Martínez, y no tengo los insumos, o tengo insumos malos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el mejor cocinero con la mejor cocina? ¿Qué va a hacer? Nada. Tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que aprender la normativa. Y lo mismo, no puedo tener la mejor cocina, los mejores ingredientes. El cocinero se le quema el agua. ¿Va a armar algo? No. Ya ven. Listo. Bien, doctores, con eso cierro. Vamos a tomar la asistencia. Te lo voy a pedir a Sofía.